Creo que es una buena oportunidad para abrir la palabra del Señor y como sabes, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos ya en el capítulo 21, así que te pido que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Y la verdad quiero decirte algo, este pasaje es uno de mis pasajes favoritos, así que para mí es especial poder no solo repasarlo, sino ahora poder meditarlo junto contigo. Son de esas cosas que solo Dios hace. Y es un pasaje hermoso, todo el capítulo 21 es un pasaje, es un mismo relato. Lo vamos a estudiar en 3 partes en las siguientes 3 semanas, pero es un relato hermoso. ¿Sabes? Me da a veces no sé qué cuando leo comentaristas que dicen, no, es que el Evangelio de Juan debió haber terminado en el capítulo 20. Y sí, cuando tú ves el último versículo, los últimos 2 versículos del capítulo 20 de este Evangelio, como lo estudiamos la semana pasada, ese es el final del libro. Ahí está claramente el propósito, ahí está claramente de qué se trata el libro, ahí todo queda claro. Estas cosas se han escrito para que creáis en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que tengáis vida en su nombre. Es muy claro. Así que, ¿por qué otro capítulo? Y sabes, esto es como en las películas. Las escenas postcrédito a veces son más interesantes porque causan demasiada expectación. Y esta es así, esta es una escena postcrédito. Es un epílogo. Y es un relato hermoso. Hoy vamos a estudiar los 8 primeros versos. Vamos a leerlos, vamos a orar y vamos a platicar acerca de ellos. Dice Juan 21, verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron ni un resfriado como yo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la grande cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por dejarnos estos retratos tan vívidos, tan coloridos del Evangelio, Señor, que inspiran nuestra fe, que nos hacen mirar el amor que tienes por nosotros, Señor, que nos hacen mirar cómo la vida tiene sentido, Señor, y cómo tú eres el que le da sentido a nuestra vida, propósito y misión. Por eso estamos aquí, Señor. Háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Y el verso 1 dice, después de esto, pues sí, ya había acabado el capítulo, ya está el libro, el Evangelio, pero aún hay más. Viene este relato, este es un relato, este es como un dibujo que nos permite ver a colores muchas de las emociones y de los sentimientos y de quién es Jesús y de quiénes son los discípulos y de lo que ahora ellos tienen en Jesús. Lo que vamos a mirar ahora es cómo debemos vivir después de la resurrección de Cristo. Y tú y yo somos esos creyentes que estamos después de la resurrección de Cristo. Y todo este capítulo es un ejemplo, es una instrucción, es una ilustración de qué debemos hacer viviendo a la luz de la resurrección de Cristo y viviendo a la luz de su regreso. Dice que después de estas cosas, Jesús se manifestó otra vez. Y sí,
Se ha manifestado ya muchas veces después de la resurrección. Probablemente 12 veces. Ha aparecido, se ha manifestado, se ha hecho presente. Y es interesante porque no es una visión, no es algo que vieron solamente los discípulos, no es algo que pasó en su mente, sino se manifestó corpóreamente, físicamente. Es una aparición, una nueva aparición física de Jesús, una de muchas. Juan dice, después de estas cosas, se manifestó otra vez a sus discípulos y nos dice claramente, junto al mar de Tiberias, es decir, en la playa. El mar de Tiberias es un lago, que también es conocido como el mar de Galilea, y es un lago muy grande, que le llamaban el mar de Galilea o el mar de Tiberias. Si te acuerdas, una gran parte del ministerio de Jesús se desarrolló en esa zona. No solo eso, sino los discípulos, una gran cantidad de ellos, eran de esa zona, entre ellos Simón Pedro, entre ellos los hijos de Zebedeo, Juan, Jacobo, el autor de este evangelio, son originarios de esa zona, son pescadores, están en su zona, están en Galilea. Así que, ¿qué hacen los discípulos ahí? ¿Okay? Se manifiesta ahí Jesús, se hace presente Jesús, nos hace ver que está junto al mar, es decir, no fue una aparición marina, no salió del mar, sino nos deja claramente que fue junto al mar. Unos versos adelante, como ya lo leímos, dice que se manifestó en la playa. ¿Qué están haciendo estos muchachos? Murió el maestro, resucitó el maestro y se fueron de vacaciones. ¿Qué hicieron? El lago de Galilea está a 120 kilómetros de Jerusalén al norte. No es una cosa lejana. Si de aquí a Querétaro hay 180 kilómetros, pues haz un cálculo. En coche haces 2 horas. Bueno, aquí pues no hay coche, ¿no? Caminando. Así que es un trayecto de un par de días, quizás 3 días, no lo sé. Pero ahí están, ahí están. Y dice el verso 2 que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Y dice que estaban otros 2 de sus discípulos, 7 discípulos. Y de pronto surgen preguntas, ¿no? Bueno, ¿quiénes eran esos 2? Pero pues como el texto no lo dice, pues hay muchas especulaciones de quiénes podrían haber sido. No vamos a hablar de especulaciones, pero había otros 2 más. Ahí está incluido el autor de este evangelio, Juan. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué hacían ellos ahí? ¿Qué hacían ellos ahí? ¿Estaban en donde debían estar? Y ahora, aquí es interesante porque hay 2 posturas. Fíjate bien, hay algunos estudiosos que dicen que los discípulos no estaban en el lugar que tenían que estar, ni haciendo lo que tenían que estar. Que parece que estos 7 discípulos como que están renunciando a la gran comisión, al llamado. Esa es una postura. Ahorita vamos a hacer votaciones aquí, así que toma nota. Número 2, segunda posición, hay los que dicen que estaban en el lugar correcto, es decir, estaban en Galilea, pero no estaban haciendo lo que debían hacer. Toma nota. La tercera postura es, sí, están en Galilea, en el lugar correcto, a la hora correcta y haciendo lo que debían hacer. ¿Usted por cuál vota? A ver esta sección. Vamos por partes, porque es interesante. Pues, ¿qué hacían de Jerusalén hasta Galilea? ¿Cómo pasó eso? Y sobre todo la pregunta está, porque yo no sé si te viene a la mente aquella escena en el Evangelio, Lucas 5, que es el llamamiento de Pedro. Una escena muy parecida, donde Pedro está pescando toda la noche, llega frustrado, avienta las redes y de pronto el maestro dice, boga mar adentro. No, pero es que mira que no sé qué, boga mar adentro y echa las redes. Y ahí va Pedro, le obedece a regañadientes y está la pesca milagrosa y es cuando Pedro se entrega a Cristo. Así que es muy similar esto. Y Jesús le dijo a Pedro, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Entonces, ¿qué hacen este hombre y estos hombres que también eran pescadores, que Dios los había llamado a dejar
los peces para atrapar hombres con el evangelio. De pronto parece como que están equivocados. Pero Mateo 26:32, Mateo 28:7 y Marcos 16:7 tienen la respuesta. Y esto es al momento de la resurrección. Cuando Jesús resucita el domingo, el primer día de la semana, en la mañana, las mujeres van a buscarle y se encuentran con un ángel. Y esto lo podemos ver en los relatos del evangelio. Y en Mateo 26:32, este ángel les dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Jesús les había dado una instrucción a ellos para que fueran a Galilea. No solo está en Mateo 26:32, está en Mateo 28:7. El ángel en la tumba de Jesús les anunció a Jesús resucitado y les dice: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea. Entonces, ¿estaban en un lugar equivocado? No. Entonces, sí están donde debían estar. Están en Galilea. Marcos 16:7 dice prácticamente lo mismo que lo que acabamos de leer en Mateo 28:7. Él va delante de vosotros a Galilea. Así que, no están haciendo lo incorrecto. Ahora, verso 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y pues un pescador que está en su tierra, que está cerquititas del mar, pues ¿qué va a querer hacer? Y más con hambre, ¿no? Si él estuviera aquí en la ciudad, pues él iría a pescar unos tacos, pero como no estaba en la ciudad y estaba muy lejos de México, pues fue a pescar pues unos pececitos y a asarlos y comérselos con sus amigos. Estaban juntos, ya dijimos quiénes eran. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo, Pedro. Pues ya, pescado, tú quieres pescar, nosotros somos pescadores, pues vamos todos juntos. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Están en el lugar correcto? Sí. ¿Estarán haciendo lo correcto? No concluyes todavía. Pero piensa, esto es noche. Y está bien, son pescadores, saben lo que hacen. Se pesca en la noche, en esa región se pescaba en la noche, así que está bien. Ellos están esperando a Jesús. Y hay muchas opciones para esperar a Jesús, ¿no? Pues puedes esperarlo dormido, parado, caminando, cantando o pescando. Hay quien dice que fueron tan impacientes que fueron a pescar. Yo no lo veo así. Es una manera de esperar haciendo lo que saben hacer. Y otra vez déjame aventurarme un poco y imaginar esto. Pues hace hambre, ¿no? Perdón la expresión, pero dices, pues vamos a pescar algo, ¿no? No es lo mismo un pescado de hace 2 días que un pescado fresco, ¿no? Así que de pronto Pedro y sus amigos en la cama, así, no pueden dormir. Y había muchas razones por las cuales probablemente no podían dormir. Acababa de resucitar el maestro, la crucifixión. Hay muchas cosas ahí que pueden estar alterando su sueño, pero estoy especulando. El punto es de noche y fueron a pescar y no pescaron nada. Déjame explicarte un poco que la manera en la que ellos pescaban, el texto no lo dice, pero seguramente había 2 barcas, eran barcas pequeñas. Entonces la manera en la que hacían es ponían una barca de un lado y la barca del otro lado, y entonces en esa área que cubrían las barcas alguien aventaba las redes. Las redes tenían como corcho, algo que les permitiera flotar, y en algunos casos tenían algunas piedras en los extremos como para hacer un poco de peso. Y entonces pues lo que hacían era una y otra vez se movían y repetían la operación, aventaban la red y trataban de pescar algunos peces, y así lo hacían hasta obtenerle lo que querían o lo que necesitaban o lo que podían. Bueno, ellos quizás muchas veces lo hicieron. Eso explica por qué nuestro amado pastor, apóstol Pedro, estaba semidesnudo, porque había alguien que se tenía que aventar y acomodar algunas cosas o recoger la red y volverse a subir y aventar. Entonces él estaba
en calzoncillos. Bueno, en traje de baño. Fíjate el detalle que nos da. No era necesario ese detalle, pero es interesante el detalle. Ahorita vamos a hablar un poco más. Así que él está aventándose y no sé cuántas veces lo hicieron, pero sí, muchas veces, muchas horas pasadas. No solo ya están frustrados, no solamente están desvelados, sino que pues ya va a amanecer y es la hora de desayunar y nada. Mejor se hubieran quedado dormidos, ¿verdad? Por lo menos están descansados. Pero ellos es su trabajo y ellos sabían a lo que iban y les gusta y lo hacen. No pescaron nada. Nada. Pero cuando ya iba amaneciendo, verso 4, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Es decir, les amanecen ahí. De hecho, de ahí se inspiraron para hacer las mañanitas. Ya viene amaneciendo, de ahí se inspiraron. Iba amaneciendo. Estuvieron toda la noche pescando. Y el texto nos dice que no reconocieron a Jesús. Ahora, el verso 8 nos dice que estaban al final del verso 8, nos dice que había una distancia de 200 codos. Entonces depende de codo, ¿no? Pues mi codo es un poco más largo. Si es codo de Monterrey, pues imagina. Es algo así como 100 metros. Entonces yo soy muy malo para las distancias, pero pues 100 metros, ¿no? Son mucho o poco, depende quién los corra, ¿no? Usain Bolt, pues, o yo, pues ahí vamos, ¿no? 100 metros. Entonces, quiero que observes esto, porque muchos dicen, es que no lo reconocieron, porque ya habían apostatado de la fe, porque ya estaban pescando, habían regresado a hacer lo que ellos antes hacían y estaban tranquilos, ¿no? Está amaneciendo, es de noche, depende del clima, a veces en el mar hay bruma, entonces puedes ver que hay una persona ahí, pero a lo mejor no la distingues. 100 metros, está medio amaneciendo, pero también hay un factor importante y que se repite también en esta historia, que cuando Jesús se hacía presente, se aparecía, de pronto no lo reconocían, y esto debe ser porque aun cuando Jesús seguía teniendo y conservando sus rasgos corporales físicos, lo cierto es que el Evangelio y la Escritura nos deja ver que había un cambio en su cuerpo. Y eso significa también que cuando nosotros resucitemos y tengamos un nuevo cuerpo, conservaremos algunas de los rasgos que nos definen como persona y otros serán cambiados. Así que no lo reconocieron. Pero verso 5 dice que les dijo. Ahora, hace ratito yo lo leí y soy así como si estuviéramos así, ¿no? Hijitos. Pero no fue así, pues a 100 metros. Entonces lo que les dijo es, hijitos. La traducción Reina Valera aquí es como muy propia, ¿no? Sí, hijitos. Pero en realidad es como si les hubiera dicho, chicos, amigos, ¿ya pescaron algo? Y entonces pues aquellos así como, es como un poco irónico, ¿no? Es así como, ¿a poco? Amigos, ¿tienen hambre? ¿Pescaron algo? Es así como el tono. Pues ya me imagino así, les todos velados. Así. ¡No! Así de la barca hasta allá. Por supuesto que el mar hace un poco de efecto y amplifica el sonido y todo eso, pero pues les tuvo que haber gritado y los otros le tuvieron que haber. Y luego me imagino a Jesús diciéndolo, echa la red a la derecha, a la derecha. Bueno, esto no sé cuál es, pero a la derecha de la barca. Y aquellos como que, pues que la echan, dice verso 6, la echaron y ya no podían sacar y ya no la podían sacar la red, echaron la red, ya no la podían sacar de tan gran cantidad de peces. El verso 11, que no lo vamos a estudiar hoy, nos dice cuántos peces pescaron. Y es muy chistoso y muy interesante también, no lo vamos a ver hoy. 153 pesos, iba a decir. 153 peces. 1, 2, no sé quién los contó, pero Juan los contó y da fe de 153 pesos.
Y sucede el milagro. Toda la noche pescaron, toda la noche estuvieron ahí, pero sucede este milagro. Un nuevo milagro, una nueva pesca. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, y otra vez, ¡es el Señor! Porque en esta idea de cómo era la pesca, cómo acostumbraban pescar, pues había dos barcas quizás, en una estaba uno y en otra otro. O estaban en la misma barca y en un extremo y en otro, el otro se está moviendo, pues es el mar, hay un poco de ruido. ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué haces? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque estaba haciendo, cuando estaba en calzoncillos, en bañador, en traje de baño, porque se había despojado de ella. O sea, estos paréntesis que los evangelios tienen, donde hacen estos detalles, a mí no sé, me hacen demasiado, me impactan demasiado, porque hacen ver la humanidad, me hacen imaginar demasiado la escena. Bueno, mejor no. No sé, digo, igual y acá el hermano Pedro así estaba bien. Porque quiero decirte algo, hay mucha discusión en el tema, pero a veces nos imaginamos a los discípulos como señores de 80 años. Con todo respeto, no lo estoy diciendo de una manera así. Por las películas, pero es muy probable que estos hombres sean hombres que están entre sus 20 y 30. Son jóvenes, 40, sí. Para los que estamos en la plenitud de la vida. Entre los 20 y los 30. Entonces, quítate un poquito esa idea de las películas donde los ves así, no. Son pescadores, son fuertes, son aguerridos, son bravos, son persistentes. Entonces se avienta, se echa al mar. Y pues este es Pedro, ¿no? Están a 100 metros, ya pescaron. ¿Por qué, Pedro, no te quedas en la barca junto con todos los demás? Reman, están arrastrando la red y ya todos van y saludan al maestro, al Señor. No, Pedro se aventó. No sé quién llegó primero, porque ya sabes también, los que estudian así dicen, no, llegó primero la barca. Otro dice, no, pues Pedro. Yo digo, ay, bueno. Yo pienso, ¿tú qué crees? ¿Quién vota? Aquí estamos muy democráticos. ¿Quién vota porque llegó? Yo digo que llegó antes. Pero lo interesante es que él se viste o sea, él dijo, no, pues no, ay, Señor, el Señor. Se viste y, o sea, mojado, o sea, con ropa, o sea, es más fácil nadar en bañador que con una túnica, porque no creas que iba de jeans, ¿no? Iba con una túnica, entonces pues, así como que... O sea, como cuando el salvavidas se te atora, ¿no? Entonces pues no puedes... Bueno, a mí ya no se me atora, pero... Bueno, a mí ya se me atoró. Se me quedó ahí. Bueno, ya va disminuyendo, pero ahí va. Entonces, ¿te imaginas eso? Por eso me gusta mucho y es muy colorido y vívido este pasaje, porque nos deja ver estas cosas. Y los otros discípulos, verso 8, vinieron con la barca, o sea, Pedro, ayúdanos, y nosotros remando, ¿no? Y Pedro ya está ya abrazando al maestro, ya está besando, eso no lo dice el texto, lo estoy diciendo yo, pero ¿qué crees que hizo Pedro cuando, bueno, igual y lo iba a abrazar y Jesús dijo, estás mojado? No, no creo que haya pasado, no sé, déjame soñar un poquito. Vinieron los otros discípulos con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban muy lejos de la tierra, sino como a unos 100 metros. ¿Qué hay con esto? ¿Qué tiene que ver esto con nuestras vidas? ¿Qué aprendemos de esto? Primero, podemos mirar el regalo que Dios nos da con estas historias. Nos deja mirar el Evangelio
en HD, a colores. Porque a veces miramos la Biblia en blanco y negro, porque lo que nosotros conocemos de la Biblia es una hoja de papel blanca con letritas negras. Bueno, pero si estás en los evangelios, pues un poquito de rojo para resaltar las palabras de Jesús. Entonces, blanco, negro y rojo. Las miramos planamente. A veces no nos imaginamos, no tomamos el tiempo para tratar de dimensionar qué es lo que estaba pasando en el pasaje. Pero esto nos da idea de muchas cosas. Y en esta escena postcréditos, en esta epílogo, en esta plus, en este regalo adicional que nos da el apóstol Juan, podemos mirar cómo debemos y cómo podemos vivir esta vida a la luz de la resurrección, esperando la manifestación del Señor Jesús. Jesús ha de regresar por segunda vez, y como los discípulos estaban esperando al Maestro, estaban esperando al Señor en Galilea, así nosotros hemos sido instruidos a esperar al Señor Jesús, porque Él ha de regresar. ¿Y qué hacemos mientras? ¿Qué hacemos mientras? Estos hombres, sus vidas estaban acabadas. A lo que le habían apostado durante los últimos 3 años y medio se acabó humanamente. Dejaron las redes, dejaron su profesión, dejaron su negocio, se fueron con Jesús. Los evangelios nos dejan ver cómo eran. Mira nada más. Pedro que aparece aquí en 2 ocasiones en primer lugar, Simón Pedro, verso 2 y verso 3, donde Juan está reconociendo el liderazgo de este hombre. Este hombre, que sí era un líder natural y que era el líder de ellos, pues que había negado a Jesús 3 veces. ¿Qué hace ahí? ¿Te fijas? Era como para que los discípulos no quisieran estar con él. ¿Y qué me dices de Juan? Hijo del trueno. Quería la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Gobernación. Y, bueno, ni siquiera se atrevió él a pedirla, sino su mamá en adelante. Ese es Juan. Tomás, o sea, fichitas como tú y como yo. Y ahí están, a los pies del Maestro, a los pies del Señor, a los pies del Salvador. Ahí están, respondiendo al llamado que Jesús les hizo. ¿Cómo podemos vivir ahora? ¿Cómo debemos vivir a la luz de la resurrección de Cristo? A la luz de su regreso. Ocupados, pescando hombres, predicando el Evangelio. Ocupados. La resurrección no solo es un concepto teológico, no solamente algo que tenemos que entender acá. La resurrección es un evento histórico, es un evento histórico que tiene y debe tener repercusiones en nuestra vida diaria. La resurrección de Cristo, el evento allí en el Gólgota, la cruz, y luego la resurrección debe ser la manifestación diaria, la aparición diaria de Cristo en nuestras vidas. Anhelar todos los días a Cristo en una comunión con Él. Y yo veo 3 cosas aquí. Que vivir la resurrección es vivir, como ya lo dije, la manifestación de Cristo, el que Él va a regresar. Número 2, vivir la resurrección es vivir en comunión, en comunidad. Estaban juntos. Y número 3, que vivir la resurrección cada día es vivir en obediencia. Ellos estaban obedeciendo la instrucción del Maestro. Ellos creyeron, a pesar de todo, a pesar de sus errores, creyeron por la gracia de Dios y fueron a Galilea y esperaron la manifestación de Jesús. Tú y yo vivimos a la luz del regreso de Jesús. Somos esos creyentes después de la resurrección de Cristo, y aunque no estuvimos ahí, eso no significa que no sucedió. Eso sucedió e impacta nuestras vidas y debe transformarnos y llevarnos a eso, a una comunión
con Cristo, a vivir en comunidad y a obedecer. Jesús se manifestó y se ha de manifestar visiblemente. Todo ojo le verá y toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua le confesará que Él es el Señor. Y habrá un momento en que esto sucederá físicamente, así como sucedió en aquel tiempo. Y todos le van a confesar Señor, solo que para algunos será demasiado tarde. Por eso hoy es el momento de reconocer la voz, de reconocer a ese Jesús que a lo mejor tú has oído hablar de Él, que a lo mejor tú y yo decimos conocer, pero que a la distancia como que no lo reconocemos, como que no. Entonces necesitamos oír su voz que dice: ¡hey! Es a la derecha, no a la izquierda, es acá, aviéntala de este lado. Y de pronto estamos viviendo nuestra vida, estamos ocupados. ¿Qué haría un pescador? Pues pesca. Yo no sé cuál sea tu profesión, no sé a qué te dedicas. Probablemente haces una actividad y está bien. Eso es lo que tenemos que hacer, estar ocupados. Tenemos responsabilidades, tenemos cosas que hacer. Ahora estás chavo, tienes que estudiar, pues esa es tu ocupación. Que Cristo te encuentre haciendo, que Cristo nos encuentre haciendo lo que nos corresponde hacer, pero no sin propósito. Y de pronto esta imagen de los discípulos yendo a pescar, nada más por pescar, nos hace ver que sí, estaban sin propósito. Es una ilustración de cómo puede ser una vida sin propósito, sin hacer por hacer, ocupados por estar ocupados. ¿Qué pasa? No pescas nada. Es cierto que tenemos que estar ocupados. Y lo que Jesús quiere recordarles a los discípulos es que ellos están llamados a pescar hombres, pero que sin Él no pueden llevar fruto. Y que no importa los esfuerzos que tú y yo hagamos, aunque tenemos que estar ocupados, la bendición viene cuando oímos su instrucción y la hacemos, obedecer. ¿Cómo podemos vivir a la luz de la resurrección? Obedeciendo su llamado, obedeciendo lo que Él nos dice. Pedro y los discípulos estaban esperando a Jesús sin un propósito claro, y Jesús viene a recordárselos a través de esta historia, a través de esta vivencia que ellos tuvieron, y al mismo tiempo nosotros podemos mirar qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo. ¿Estoy ocupado o no? Espero que estés ocupado, porque una vida sin ocupación no tiene sentido. Tenemos que ocuparnos, tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer, lo que Dios nos ha permitido hacer de acuerdo a las habilidades, a los talentos, pero no sin propósito, no solamente para nosotros, sino para el propósito para el cual nos ha llamado el Señor, que es ser pescadores de hombres. De tal manera que nuestra ocupación, cualquiera que ésta sea, es como una barca. Y el mar es como el mundo, y estamos navegando en el mundo, en el mar del mundo. No lo hagamos sin propósito. Echemos las redes para traer algunos peces que están por ahí perdidos, para traer gente, para cumplir el propósito. Si Dios nos ha llamado y ahora por su gracia podemos creer, ocupémonos de lo que nos corresponde, acordándonos que tenemos ese propósito. Vivimos ahora por Cristo y en Cristo, por el Evangelio y para el Evangelio. A veces algunos alumnos del instituto se acercan conmigo y me dicen: oye, es que yo siento que Dios me está llamando al ministerio. Y yo siempre les digo: claro, por supuesto, sí. Oye, entonces tengo que dejar. No necesariamente, pero seguro Dios te está llamando. Dios nos está llamando desde el principio. Pero a veces las ocupaciones nos llevan a olvidar este propósito por el cual tú y yo hemos sido llamados. Y cuando nos enfocamos nada más en eso, es por eso que a veces no pescamos lo que necesitamos, no tenemos la satisfacción que necesitamos. Debes estar ocupado, sí. Si no tienes que, busca qué hacer, busca qué trabajar, pero siempre utilizando
esa ocupación como una barca que va navegando para el Evangelio. En el fondo, y con eso termino, se trata de que nuestra vida tiene un propósito y tiene una ocupación que es el Evangelio. Y que lo que hacemos es un vehículo nada más, es una barca nada más. Y una barca no es la razón de vida. Como un vehículo, como un avión, nada más nos lleva de un punto a otro. Pero eso no es lo que nos da sentido. Y muchos, soy hombre, muchas veces hemos caído en el error de que nuestro trabajo, nuestra ocupación define lo que somos. Y de repente nos damos unos frentazos. Nuestro trabajo es un vehículo, nuestro trabajo es una barca. Nuestro propósito es la misión que Dios nos ha dado, que es eso, como los discípulos. A lo mejor no tenemos que dejar nuestro trabajo, no, pero a lo mejor sí tenemos que ocuparnos del trabajo, de la misión, de cumplir con eso. Todo este pasaje es un pasaje de reconciliación. Y quiero terminar leyendo este pasaje en 2 Corintios 5. Porque así como Pedro fue reconciliado, fue restaurado, Juan, todos ellos, Tomás, dudando, fueron restaurados y reconciliados y están ahí juntos, en comunión, en comunidad, esperando al Maestro, pescando. Ahora ellos pueden ser agentes de la reconciliación. 2 Corintios 5, seguramente ya me ganaste. Versos 14 en adelante. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fuimos reconciliados con Dios, ahora tenemos el ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fuimos reconciliados con Dios, ahora somos llamados embajadores de la reconciliación. Paso número 1, obedeciendo. Y en esta escena es obedecer y dedicarnos a lo que nos corresponde, usar lo que tenemos a la mano como un vehículo para echar la red a donde Dios nos diga y como Él nos diga. Termino con esto. De pronto esto nos llega ahorita y de pronto te puede pasar como a Pedro, que cuando Pedro sabe que es el maestro, Pedro está en calzoncillos. Y a veces así estamos, no estamos listos. Pedro se tiene que vestir. Es raro eso, ¿no? Pues ya estabas, ¿por qué? Porque en la Biblia el estar desnudo habla de la indignidad y el estar vestido habla de la dignidad que tenemos en Él. Y piensa en esta, es una ilustración perfecta. A veces estamos así, en la carne. No estamos listos para cuando está la voz del maestro, cuando lo reconocemos. Y hoy es una oportunidad de aventarnos a ese mar, así como lo hizo Pedro, y otra vez reencontrarnos con el maestro que está en la playa. Lo único que tenemos que hacer es vestirnos con el vestido que Dios nos ha dado en Cristo, con ese vestido de misericordia, de gracia que Él nos da y con el cual nosotros podemos, sin merecerlo, acercarnos a Él con confianza, a su trono de gracia y hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Hoy es esa oportunidad, aviéntate, pero ponte
Vístete de Cristo y llega a Él. Vamos a orar. Señor, seguro que no somos dignos. Seguro que nunca estamos preparados, Señor. Pero seguro también que esperamos tu regreso y esperamos, Señor, encontrarnos contigo cada día y encontrarnos contigo el día en que tú vengas física, visiblemente a este mundo, Señor. Pero hoy estamos aquí, Señor, y reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ser vestidos de la dignidad, de la gracia tuya para acercarnos otra vez a ti, Señor. Para utilizar, Señor, lo que nos has dado, la ocupación, los talentos, el lugar donde nos has puesto, como una barca donde podamos, Señor, navegar por el mundo para hablar de ti y predicar el Evangelio y así obedecerte y esperar con ansias, esperar fielmente, aunque somos hallados infieles, tu regreso. Hoy, Señor, te pedimos por tu Espíritu Santo que podamos ser acercados a ti nuevamente. Y si hay alguien aquí, Señor, que se ha sentido lejos, que se siente indigno, pueda sentir, Señor, pueda vivir, pueda creer lo cerca que estás, pueda oír cómo estás gritando la instrucción, cómo le estás llamando, Señor, y cómo le quieres dar sentido y propósito a su vida a través de la misión del Evangelio, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esto que nos dejas aquí, porque podemos vivir a la luz de tu resurrección, esperando tu regreso. Gracias, Señor, en Cristo Jesús.